Si con el vertedero de la Sierra de la Puerta no habíamos tenido suficiente, ahora toca el turno del cementerio de CO2. Una sorpresa que poco tiene de sorprendente pese a que haya tantos políticos sorprendidos. Y no solo porque parezca que algunos quieran convertir las tierras de la Veracruz en las de su santa excremencia, sino porque todo esto viene de lejos y tiene más chicha detrás de la que piensan, como he podido comprobar al investigar todo este tema. La idea de meter dióxido de carbono bajo tierra fue una idea desarrollada por la industria petrolera en un primer momento para intentar recuperar crudo y gas de reservas profundas o de difícil acceso. Una tecnología que está disponible desde hace medio siglo, pero que no se generalizó por su alto coste. Esa tecnología fue rebautizada años después como de captura y almacenamiento de carbono, siendo tras ello vendida por los lobbies energéticos de turno como una herramienta novedosa de lucha contra el cambio climático. En 2009, el Parlamento Europeo, al que algún concejal acude de vez en cuando a echarse fotos, aprobó una directiva relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020. Para transcribir esa directiva, en 2010 España aprobó la Ley de Almacenamiento Geológico de Carbono, que fue votada en el Congreso de Diputados en diciembre y que regula todo esto en España. Esa ley, en su artículo 5, establece quién tiene que dar los permisos de investigación y quién tiene que otorgar y revocar las concesiones de almacenamiento. Si la superficie afectada está en una sola comunidad autónoma, el permiso de investigación lo tiene que dar la comunidad, como es el caso que nos toca. Pero en todos los casos, quien tiene que otorgar o revocar la concesión de almacenamiento es el Gobierno nacional, no las comunidades. O sea que el PP regional es quien tiene que autorizar los permisos de investigación, como hizo, y quien tendría que otorgar la concesión de almacenamiento más adelante es el PSOE a nivel nacional, como seguro tenían pensado hacer más adelante. Esa ley que regula en España los proyectos de almacenamiento de CO2 salió adelante, como digo, en 2010 con los votos a favor del PSOE de Zapatero, que era presidente del Gobierno, y del PP de Mariano Rajoy. Ningún partido votó en contra. Vox tampoco votó en contra, pues ni siquiera había nacido el partido. Y es que en el momento de aquella votación Santiago Abascal pertenecía al Partido Popular y llevaba 10 meses como director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, puesto a dedo por Esperanza Aguirre y cobrando 94.000 euros brutos al año de sueldo público. La prensa española decía entonces que entre las opciones para alcanzar la reducción de emisiones, la Unión Europea se ha decantado, entre otras, por la captura y almacenamiento geológico de carbono. Tras aquella votación, un diputado del PSOE agradecía la actitud de consenso de todos los grupos y declaraba que España era un país pionero y se alegraba de que este fenómeno pudiera tener una respuesta desde la política y no desde los mercados. Una diputada del PP defendía que esta tecnología ayudará a que en 2100 se reduzcan hasta un 50% las emisiones de CO2, por decir un año que ya le pillaran en el nicho, para que nadie se lo echara en cara. En definitiva, que PP y PSOE estaban de acuerdo en que esto de almacenar CO2 bajo tierra era el camino adecuado. Pasaron unos años y en 2015 el Acuerdo de París estableció un límite máximo de emisiones de gases de efecto invernadero, un acuerdo que fue ratificado por España en enero de 2017. Bajo el paraguas de ese acuerdo, en 2018 Europa articuló un nuevo reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. En su artículo 25, este reglamento indica que los Estados miembros informarán sobre el despliegue de la infraestructura correspondiente de transporte, utilización y almacenamiento de carbono. A finales de 2018, la Comisión Europea presentó un documento titulado Un planeta limpio para todos, la visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra. Lo de próspera y moderna se lo copiaron del eslogan del PSOE de las elecciones de 2015. En el punto 7 de este documento, el punto 7 titulado Combatir el resto de emisiones de CO2 con captura y almacenamiento de carbono, decía la Comisión Europea lo siguiente: la captura y el almacenamiento de carbono aún no han alcanzado la fase de comercialización, dificultada por la falta de demostración de la tecnología y su viabilidad económica, por barreras reglamentarias en algunos Estados miembros y por una aceptación pública limitada. La gente de las zonas pobres de Europa, que es muy especial y no le parece bien que le metan millones de toneladas de CO2 debajo de sus casas, pues está con una aceptación limitada, porque hay que ver la gente como es, que poco piensa en el planeta. Y seguía el documento: si la captura y almacenamiento de carbono se han de materializar a escala en la próxima década, para garantizar su despliegue será también preciso un esfuerzo mucho mayor de investigación, innovación y demostración. Esta estrategia a largo plazo es presentada por la Comisión Europea con una nota de prensa en la que Miguel Arias Cañete, comisionado de Acción por el Clima y Energía y miembro del PP español, decía que cumplir con el Acuerdo de París era posible con las tecnologías actuales y con las que se iban a desplegar próximamente. Tras esto, en 2019, Europa anunció un fondo de innovación que se presentó como una de las principales iniciativas de financiación del mundo para el desarrollo de tecnologías innovadoras con bajas emisiones de carbono, indicando que la financiación entre 2020 y 2030 podía ascender a unos 40.000 millones de euros de fondos europeos.
Este fondo se centra en 5 iniciativas y tipos de proyectos, siendo 2 de los 5 la captura y utilización de carbono y la construcción y explotación de sistemas de captura y almacenamiento de carbono. Con este fondo, por ejemplo, le han dado a Repsol hace unos pocos meses 205 millones de euros de fondos europeos para construir un almacén de CO2 a 45 kilómetros de la costa de Tarragona, que si las pruebas validan su viabilidad está previsto que empiece a funcionar en 2031. Millones que salen de los impuestos verdes a la basura, a la gasolina o a la energía que pagamos todos los ciudadanos europeos. Al año siguiente, 2020, España presentó su Plan Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, que es actualizado en septiembre de 2024, hace año y pico, por el Gobierno de Pedro Sánchez. En él dice que con el nuevo plan se han revisado las 6 prioridades de la dimensión de investigación, innovación y competitividad del plan anterior, planteando los distintos objetivos a alcanzar y actividades a realizar. De esas 6 prioridades nuevas, la número 5 se titula Impulsar la ambición en materia de captura, almacenamiento y utilización del carbono, donde se afirma que España apoyará acciones público-privadas para desarrollar casos de negocio y modelos de cooperación para las cadenas de valor emergentes de captura, almacenamiento o uso de carbono, algo que tilda más adelante de proyecto estratégico para la nación. Mientras tanto, a lo largo de estos años, en la prensa económica encontramos titulares como capturar y almacenar CO2, el negocio que podría crecer un 9% al año hasta 2024, o un se abre la veda para la captura y el almacenamiento de CO2 en Europa. Y eso que en 2010 el PSOE sacaba pecho de estar dando una respuesta política y no desde los mercados. Mientras tanto, el PT-CO2, una plataforma española de iniciativa privada creada en 2006, en la que participan distintas empresas, universidades e instituciones, recordaba en prensa en noviembre de 2022 que hay más de 100 cuevas para almacenar CO2 en España, rezaba el titular, que se podían usar para esta finalidad. Entre los miembros de esta plataforma se encuentra Carbon House, la marca que está detrás del proyecto del cementerio del CO2 del noroeste. Un proyecto titulado Green Pulse, el único proyecto que publicitaban en su web y que definían como el primer proyecto de captura y almacenamiento de carbono terrestre de este tipo en el sur de Europa. Hablo en pasado de todo esto porque esa web la han eliminado en este año, en 2026, lo que es una buena señal. En julio de 2024, esta plataforma privada metía prisa en prensa diciendo que España era el último país de Europa en captura y almacenamiento de CO2 y que si no corríamos, nuestra industria se irá a Argelia y Marruecos. O corríamos o se van con los moros, nos decían. Y en noviembre de 2024, hace año y pico, es cuando he encontrado la primera referencia al cementerio de CO2 que se pretendía instalar en el noroeste. Decía el titular, se abren paso los proyectos de captura y almacenamiento de CO2 en España. La región de Murcia es el primer destino. En esa noticia de 2024 afirman que los estudios llevados a cabo por Carbon House, propiedad de la firma de capital riesgo Nestwheel Group, dicen que Murcia es perfecta porque tiene polos industriales de altas emisiones de dióxido de carbono, ubicaciones idóneas desde el punto de vista geológico para albergar depósitos subterráneos de CO2 y capacidad renovable de fotovoltaica para obtener la energía necesaria para el proceso de almacenamiento del gas. Unos días después, el 18 de noviembre de 2024, Murcia acogía el primer foro nacional sobre captura y almacenamiento de carbono en la Universidad de Cartagena, que aparecía en la web de Carbon House como socia de la empresa. Todo esto fue en 2024, recuerdo, y hasta finales de 2025, hasta que no pase un año, no nos enteramos de nada y nadie dijo ni mu. Mientras todo este plan avanzaba con conocimiento de las instituciones regionales, nadie avisó a los ayuntamientos y a los vecinos de la comarca. Nos tuvimos que enterar por la prensa de la existencia de este proyecto. Un proyecto en fase de estudio y viabilidad que pretendía meter no sé cuántos millones de toneladas de CO2 en el subsuelo de la comarca. Un proyecto que contó con el visto bueno del Gobierno murciano, que autorizó los permisos de investigación y que dijo compartir la visión europea en este asunto, como la ha compartido el PP y el PSOE desde que todo esto del almacenamiento de carbono empezó a tomar forma hace 16 años. Porque, insisto, de esto nos acabamos de enterar los que no nos enteramos de nada, pero esto no es nuevo. Esto es otro ejemplo del negocio del cambio climático, de cómo los lobbies internacionales y nacionales pretenden usar un problema real para forrarse a costa de todos los ciudadanos de Europa. Un negocio que no tiene nada de capitalista ni de liberal, ni mucho menos, pues solo puede florecer bajo el paraguas, las subvenciones y la regulación de las instituciones públicas de la Unión Europea, de los gobiernos nacionales y regionales y de los políticos y empresarios amigos que buscan alimentarse de las migajas que se le puedan caer a estos fondos y grandes empresas vinculados a los lobbies que presionan a las instituciones públicas. Y mucho cuidado con todo esto que digo, porque no estoy negando el cambio climático ni entrando a valorar si la actividad humana tiene una mayor o una menor incidencia en él. Ese tema me parece una cuestión de ciencia que no me atrevo a debatir con los conocimientos tan limitados que tengo. Pero más allá de lo que diga la ciencia, me parece muy inapropiado ofrecer discursos que den rienda suelta a contaminar lo que uno quiera, como si no tuviera consecuencias, pues debemos proteger de forma activa nuestra naturaleza, nuestro entorno y nuestro planeta.
Eso sí, que no niegue el cambio climático o reniegue de los discursos de algunos es perfectamente compatible con criticar el negocio del clima y a quienes están intentando sacar tajada de él dentro de la Unión Europea, algo que muchos abanderados del cambio climático niegan desde sus pedestales políticos y sociales. Un negocio que no solo nos cuesta las perras a los ciudadanos con los impuestos verdes, sino que también pretende esconder la basura y la contaminación bajo la alfombra de la miseria, llevando vertederos y almacenes de gases contaminantes a las zonas más pobres de cada región europea, donde dan por descontado que huele menos la mierda. Un negocio amparado de forma institucional durante muchos años por el PP y el PSOE a todos los niveles, europeo, nacional y regional, por mucho que ahora los alcaldes y concejales de los municipios afectados, gobernados por ambos partidos, pretendan tapar las vergüenzas de las siglas que representan. No las pueden tapar ni presentando una moción cada uno, ni haciéndose los locos en sus declaraciones, ni hablando con los vecinos de las pedanías, haciendo entrevistas, publicaciones o dando ruedas de prensa lastimeras. Pueden intentar taparlas, que los más acérrimos seguro que se tragarán sus historias, pero yo no. Yo tengo dos certezas: que ustedes no sabían nada cuando todo esto explotó, porque todo esto son juegos de mayores donde los críos no juegan, y que cuando se han enterado del pastel han querido saber menos todavía, intentando escurrir el bulto para perjudicar lo menos posible la imagen de sus partidos, de los partidos que han hecho que se sienten donde ahora se sientan. La realidad innegable es la que es, que el PSOE y el PP llevan 16 años dando respaldo institucional a los proyectos de almacenamiento de CO2 y buscando que se instalen en España de forma activa, a poder ser en zonas llenas de gente pobre, donde no se vean. Y siendo esta la realidad, a mí me daría vergüenza venir a un pleno a agitar banderas rojas y azules para ver quién sale menos perjudicado con este problema. Pero dejando la vergüenza a un lado, eso ya la que cada uno tenga, y la realidad a otro, que si ahora se atreven me la niegan, lo que toca ahora es mostrar un rechazo conjunto y unánime a los vertederos, a los depósitos de CO2 y a toda la mierda que quieran traer a nuestra tierra. Agarremos nuestras manos y recemos todos juntos porque el día de mañana las miradas apunten hacia otro lugar más alejado de nuestra comarca, con gente más pobre y más fácil de manipular, pues por desgracia, viendo los intereses de los que nos mandan y gobiernan, ese parece ser el único camino que nos queda.